Hola niños y niñas, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy les vengo a hacer una retroalimentación de lenguaje y comunicación de un contenido que vimos en la prueba sumativa. Este contenido es los relatos históricos. El objetivo es leer y comprender textos no literarios tales como relatos históricos. Recuerda que un relato histórico es un texto no literario porque nos entrega información objetiva. Este está dedicado para el cuarto año básico del Colegio Eduardo Galeano. Comenzamos. Los contenidos a trabajar son: ¿qué haremos? Un desafío y luego comprender un relato histórico. Posterior a esto, ¿cómo lo haremos? Con actividades de comprensión. Y finalmente, ¿para qué lo haremos? ¿Qué tiene que ver con lo que aprendimos? ¿Ya? Esto es lo que se va a trabajar durante esta cápsula. Comenzamos entonces con un desafío. Para esto necesito que tengas un cuaderno y un lápiz. Si quieres le puedes poner pausa al video para ir a buscarlo y continuamos. Ahora debes ordenar las siguientes fechas de forma cronológicamente. Esto quiere decir ordenarlas a través de una sucesión temporal, indicando qué pasó primero y qué pasó después según unas fechas establecidas, que son las siguientes: 5 de febrero de 1979, 12 de diciembre de 1982, 1 de enero de 1984, 17 de septiembre de 1981, 31 de diciembre de 1983 y 21 de agosto de 1983. Vas a enumerar del 1 al 6 y las vas a escribir junto al número, de forma creciente. Esto quiere decir de menor a mayor. Ahora vamos a comprender un relato histórico, pero para eso tenemos que saber qué es un relato histórico. ¿Lo sabes? ¿Recuerdas cuáles eran las características de estos relatos? Lo primero que te puedo contar de estos relatos es que narran acontecimientos importantes de la historia de la comunidad o de un país. Y esos acontecimientos sucedieron realmente. Por ello ocurren en una época y lugar determinado. Siempre te van a decir dónde pasó y en qué fecha, mencionando fechas y lugares que son reales. También sus personajes son reales, existieron en la realidad de la historia de un país o comunidad. Y además nos permiten conocer las causas, consecuencias y la importancia de hechos históricos. ¿Te quedó más claro entonces lo que es este tipo de relatos? Ahora vamos a leer un relato de un personaje muy importante en la historia de Chile. Este personaje se llama Lautaro. ¿Qué sabes tú de Lautaro? Bueno, y lo que yo sé de él es que es un personaje mapuche, ¿ya? Es parte de este pueblo originario de Chile. Y te cuento que Lautaro fue un destacado líder militar mapuche que participó de la Guerra de Arauco durante la primera fase de conquista de los españoles, cuando ellos llegaron a nuestro territorio. Escucha y lee con atención el siguiente texto que trata sobre Lautaro. Puedes leer en voz alta siguiendo la lectura conmigo. Lautaro, año 1546, algún lugar en los bosques del sur de Chile. Lautaro quiere ser un gran guerrero cuando grande, como su papá. Los mapuche son entrenados desde niños para ser guerreros. Todo cambió el día en que los mapuche se enteraron de que unos hombres muy extraños habían llegado a Chile desde el norte. Eran los españoles. Pedro de Valdivia capturó a Lautaro y se lo llevó a Santiago a trabajar. De un día para otro, Lautaro se encontró sin mamá, sin papá y sin amigos. Ni siquiera entendía el idioma de los conquistadores. Pese a que logró acostumbrarse a vivir entre los españoles, Lautaro nunca dejó de soñar con volver a su tierra. Había sido testigo de la muerte de miles de sus hermanos mapuche y ahora encima le tocaba ver cómo les quitaban sus tierras. Hasta que una noche no aguantó más. Aprovechando un descuido de los españoles, Lautaro se robó un caballo y escapó galopando a toda velocidad.
Tenía 18 años y quería ser libre para luchar junto a su pueblo. Caupolicán fue elegido Toqui y comenzó a formar un ejército con mapuche venidos de toda la región. Lautaro llegó de los primeros. Yo soy Lautaro, hijo de Curiñanco. He vivido mucho tiempo entre los españoles. Los conozco y tengo un plan para derrotarlos. Aprovechar que conocemos mejor el terreno, atacar con disciplina, no todos a la vez, adaptar nuestras viejas armas y convertir a cada mapuche en un espía. Esto se extrajo de Lautaro. Es un fragmento. Ahora vamos a hacer las actividades, respondiendo a las siguientes preguntas. ¿En qué año y lugar ocurrieron los hechos? Esta es una pregunta que nos pide extraer información explícita. ¿Qué quiere decir esto? Que es información que está escrita en el texto. La segunda pregunta es, ¿qué hizo Lautaro apenas pudo escapar? Esta tiene que ver con extraer información implícita. Quiere decir que es información que nosotros podemos inferir a través de ciertas pistas que nos da el texto. Y por último, ¿qué importancia tiene el hecho de que Lautaro haya crecido entre españoles y conociera sus costumbres? Esta pregunta es de reflexión, ya que a través de lo que podemos leer, podemos dar una respuesta. Entonces, para poder responder estas preguntas, como nos piden extraer información, vamos a volver a leer y vamos a ir subrayando las respuestas de las preguntas que nos acaban de hacer. Fíjate, la primera pregunta hablaba de algo explícito que estaba en el texto. ¿Dónde está el año y el lugar donde sucedió esto? Muy bien, en el año 1546, en algún lugar de los bosques del sur de Chile. La segunda pregunta nos hablaba sobre lo que hizo Lautaro apenas escapó. Y, mira, si te fijas, en este párrafo que está acá, nos cuenta algo sobre eso. Dice, Caupolicán fue elegido Toqui y comenzó a formar un ejército con mapuche venido de toda la región. Lautaro llegó de los primeros. Si te das cuenta, acá no nos dice lo que hizo Lautaro apenas se fue, ¿cierto? Sino que nos dice que Caupolicán estaba formando un ejército y que Lautaro llegó. Por lo tanto, ¿qué hizo apenas escapó? Se unió al ejército que estaba formando Caupolicán. Y por último, si te das cuenta acá, él relata el plan que tiene para derrotarlos y que aprovecha de que conoce mejor el terreno, que adaptan sus viejas armas y convertir a cada mapuche en un espía. Esto nos da pistas para poder responder la última pregunta. Entonces, ahora nos vamos a responder las preguntas con la información que trajimos del texto. Entonces, ¿en qué año y lugar ocurrieron los hechos? En el año 1546, en algún lugar de los bosques del sur de Chile. ¿Qué hizo Lautaro apenas pudo escapar? Lautaro apenas escapó, se unió al ejército que estaba formando Caupolicán. ¿Y qué importancia tiene el hecho de que Lautaro haya crecido entre españoles y conociera sus costumbres? Bueno, esta es una pregunta de interpretación y reflexión, pero lo que yo podría decir sobre esto es que, bueno, la importancia de este hecho es que Lautaro tenía conocimiento sobre sus enemigos y pudo utilizar esto a su favor. Niños y niñas, les comento que es muy importante que cuando nosotros respondamos las preguntas, la hagamos de manera completa, es decir, respondiendo lo que nos preguntan en un inicio e incorporando esta introducción, digamos, en cada respuesta. Por ejemplo, ¿qué importancia tiene el hecho de que Lautaro haya crecido entre españoles y conociera sus costumbres? Tú comienzas respondiendo que la importancia de este hecho es que, ¿ya? Uno tiene que contextualizar su respuesta. Pues ahora que sabemos esto, continuamos a la siguiente. Ahora nos toca enumerar los acontecimientos cronológicamente, siguiendo el orden del relato. Los acontecimientos son: Lautaro se quedó sin familia, Lautaro se unió al ejército de Caupolicán, llegaron los españoles a Chile, Lautaro robó un caballo y escapó, Pedro de Valdivia captura a Lautaro, Lautaro logró acostumbrarse a vivir con españoles. Para poder responder eso vamos a volver a releer el texto, que es una técnica que nos permite estar seguros de lo que vamos a responder, no solamente con lo que nos acordamos.
Lo puedes ir leyendo e ir enumerando según aparezcan los hechos. Yo encontré el primero acá. Cuando llegaron los españoles. Ese era el primero. Segundo, cuando capturaron a Lautaro. Ahora, ¿dónde sale que quedó sin su familia? Acá mismo. En el Lautaro se encontró sin mamá, sin papá y sin amigos. Aquí continuamos con el cuarto, que dice que logró acostumbrarse a vivir entre españoles. El quinto dice que se robó un caballo. ¿Dónde está eso? Acá, ¿cierto? Muy bien. Y por último, el acontecimiento número 6 fue que se unió al ejército de Caupolicán. Ahora que ya tenemos enumerados estos hechos en el texto, los buscamos acá en el orden cronológico. Lo primero que pasó fue que llegaron los españoles a Chile. Luego de eso, Pedro de Valdivia capturó a Lautaro. Posterior a eso, Lautaro se quedó sin su familia. Lautaro logró acostumbrarse a vivir con españoles. Luego de esto, ¿qué sigue? Lautaro robó un caballo y escapó. Y por último, Lautaro se unió al ejército de Caupolicán. Ahí están ordenados cronológicamente, en una sucesión temporal. Ahora terminamos con el desafío. Recuerda que debes ver si ordenaste las fechas de forma correcta. La primera fecha era 5 de febrero de 1979. La segunda, 17 de septiembre de 1981. La tercera, 12 de diciembre de 1982. La cuarta, 21 de agosto de 1983. La quinta, 31 de diciembre de 1983. Y por último, 1 de enero de 1984. ¿Lo hiciste bien? Bueno, espero que sí. Y si no, las técnicas para poder hacerlo de forma correcta es fijarse en el orden de los números. Este tiene que ser creciente, es decir, de menor a mayor. Y además hay que fijarse en las fechas y en los meses del año. Así que esto te va a servir también para poder comprender mejor los relatos. ¿Qué aprendimos entonces? ¿Qué aprendiste a través de esta cápsula? Yo aprendí qué son los relatos históricos y sus características. Además, a comprenderlos mejor, con diferentes técnicas de comprensión lectora. Recuerda que utilizamos el subrayado, también releer cada párrafo, enumerar también en el caso de que tenemos que utilizar la secuencia narrativa. Así, varias técnicas que nosotros podemos aplicar a la hora de leer un texto. Entonces, terminamos y te doy las gracias por tu atención. Cualquier duda a mi correo y les dejo este mensaje. Para viajar lejos no hay mejor nave que un libro. Es importante que ustedes también dediquen algún tiempo que tengan libre a tomar un libro y leer, ya que esa es la mejor manera de mejorar nuestra comprensión lectora. Bueno, espero que les vaya muy bien, les dejo un abrazo virtual y cariños.